Los vomitadores ya están aquí, pero no pasa nada, porque tengo la capa de Harry Potter. Sí, amigos, tengo la capa de la invisibilidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Cuidado! Ya se han ido. No pasa nada. Vamos a empezar la clase. Bueno, después de haber superado este grave peligro con los dementores, vomitadores, vamos a empezar con la semántica. La semántica en lógica de predicados es también bivalorada, es decir, que hay dos valores de verdad, cierto y falso. Esto no podía ser de otra manera porque la lógica de predicados que estamos viendo es una extensión, una generalización de la lógica de proposiciones. Hay lógicas que son trivaloradas o en general multivaloradas, ¿de acuerdo? Esas son lógicas más avanzadas que se verán en otro momento de la carrera. Por ejemplo, aquí para que veáis un ejemplillo de ello, podemos tener una lógica trivalorada que tenga tres valores, que sea verdad, incierto o falso. Y aquí tendríais la tabla de verdad para A y no A, ¿de acuerdo? La negación de A si es verdadero es falso, la negación de incertidumbre es incertidumbre y la negación de falso es verdadero. Y aquí tendríais la tabla de verdad para una conjunción de una lógica trivalorada. Pero insisto, vamos a hacer lógica bivalorada. Entonces, como ha pasado con la sintaxis, vamos a hacer un proceso de generalización de la lógica de proposiciones a la lógica de predicados. Muchas cosas se mantendrán y otras habrá que aumentarlas como consecuencia de que hemos construido un modelo más potente de lógica. Primero hablamos de interpretación. Aquí cambia la terminología. Lo que antes era valoraciones en lógica de proposiciones, ahora es interpretaciones en lógica de predicados. Entonces, una interpretación de una fórmula de lógica de predicados consta de los siguientes elementos: un conjunto de, distinto del vacío, que es el dominio, eso ya lo sabíamos de la formalización; una asignación de cada constante ABC que aparece en una fórmula, un elemento de D. Los elementos asignados se designarán en principio por A tilde, B tilde, C tilde, etc. Una asignación de cada predicado ceroario, es decir, de una variable proposicional, a un valor de verdad 0 o 1. Esto es esencialmente una valoración, tal cual lo hemos visto en lógica de proposiciones. Y luego, y aquí viene lo delicado, vamos a cada predicado de n variables, PQR, vamos a construirle una función booleana, argumentos de ese predicado, y me lo lleva al conjunto 0, 1 de valores de verdad. Esas funciones que no son los predicados, es decir, los predicados son distintos de sus valores de verdad, se designan por P tilde, Q tilde, R tilde. Y ahora vamos a ver las tablas de verdad de la lógica de predicados. Vamos a hablar de valor veritativo o valor de verdad y vamos a calcularlo a partir de la interpretación con las siguientes reglas. Esto es muy similar a lo que hacíamos en lógica de predicados. Tenemos una fórmula que está dada por un predicado, donde aquí A sub i son constantes. Y entonces el valor de verdad de F es el valor de verdad que me dé el predicado con la asignación de las constantes. ¿Veis la diferencia entre P de A1 a N, que es el predicado, y su correspondiente valor veritativo que lleva a las tildes? Los predicados ceroarios, es decir, las variables proposicionales, se les asignan valores de verdad como siempre. Las constantes lógicas tienen valores fijos, T es 1, no T es 0, y luego cuando tenemos fórmulas que siguen las reglas de la lógica de proposiciones, usamos toda la lógica de proposiciones anterior. La negación de A pues va a ser cambiar el 1 por el 0, la de A conectivo binario B, pues lo que diga el correspondiente conectivo. Ya estaréis pensando que faltan los valores de verdad asociados a los cuantificadores, que es lo nuevo de la lógica de predicados, y aquí tenemos las reglas. La fórmula F para todo XA toma el valor 1 si al sustituir cualquier elemento de X en la fórmula A me da 1. Eso es lógico porque eso es lo que dice el cuantificador universal. En cambio, la fórmula F igual a existe X de A toma el valor 1 si existe al menos un X en el dominio, tal que al sustituirlo en A me da 1 como valor veritativo. Vamos a hacer un ejemplo, el 1, 9, 20. Tenemos la fórmula para todo X, P de X y Q de XA, y existe P de X y Q de XA. Dos fórmulas. Vamos a dar una interpretación que viene definida por D, es un dominio de dos
elementos de 1 y de 2, tenemos una constante a tilde que va a ser d2 y tenemos las siguientes funciones booleanas, p tilde y q tilde. Entonces p tilde me lleva de 1 a 1 y de 2 a 1. En cambio q tilde, que tiene dos argumentos, me lleva a la pareja de 1 en 1, me da valor veritativo cierto, de 1 de 2 me da falso, de 2 de 1 me da falso y de 2 me da cierto, ¿de acuerdo? Insisto, la diferencia entre p tilde y p. P es el predicado y p tilde es su valor de verdad, la función booleana que me da el valor de verdad. Entonces ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con estas dos fórmulas. Para la primera tenemos que q tilde de d1 a tilde es igual a q tilde de d1 de 2. Volvemos aquí, de 1 de 2 me da 0. Entonces, para todo x, p de x y q de x a no puede ser cierta siempre, ¿de acuerdo? Porque tenemos un caso en el que da 0. Tenemos un cuantificador universal y uno de los dos términos me da 0 para una instanciación de la x, que es de 1. Entonces la fórmula va a ser falsa. Para la segunda fórmula, recuerdo la segunda fórmula, existe x, p de x y q de x a. Basta encontrar una x tal que la fórmula sea cierta. Ponemos x igual a d2, ¿vale? Y entonces hacemos que p de x sea cierta. Y por otra parte, para el otro término de la conjunción me hace falta que q de x a sea cierta. Y si ponemos x igual a d2, miramos los valores aquí otra vez, d2 me da cierta y entonces la constante a es d2 también, tendría entonces que esta fórmula es cierta. Y por tanto el existe es cierto. Vamos a hacer el problema 1923, que en principio en la versión original del material de clase es bastante más largo, lo hemos simplificado y hemos dejado dos apartados nada más que son bastante instructivos. Tenemos dos fórmulas que dice existe x, p de x y q de x, y luego tenemos la fórmula f y la fórmula g dice existe x, p de x y existe x, q de x. Claramente hay una diferencia de paréntesis entre f y g. ¿De acuerdo? Entonces te dice cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas. Si estas dos fórmulas tienen el mismo valor de verdad. Y eso es a lo que se refiere cuando dice la afirmación de arriba es falsa, se refiere a si los dos predicados tienen el mismo valor de verdad. Entonces te dice un contraejemplo es d igual a n y x divisible por 6 y q de x es divisible por 3. Vale, estoy analizando primero el enunciado del problema. En la segunda dice la afirmación de arriba es falsa. Un contraejemplo es z como dominio y p de x es un cuadro perfecto y q de x es impar. Vamos a analizar cada uno de estos dos apartados. Si se considera d como n y p de x como x es divisible por 6 y q de x como x es divisible por 3, entonces la fórmula es cierta. Tomamos x igual a 6 y entonces vemos que existe 6 es divisible por 6, por lo cual p de 6 es cierta, y 6 es divisible por 3, con lo cual q de 6 es cierta. Y por lo tanto la x es común y lo que dice esa fórmula es que la x es común a ambas fórmulas y por tanto su valor de verdad es 1. Por otra parte, también es cierto para cuando x es igual a 6 en la segunda fórmula. ¿Existe x, p de x? Sí, mira, x igual a 6, 6 es divisible por 6, es cierto. Y además, existe x, q de x, podría haber tomado otro valor, pero si tomo el 6 también me sale cierto. Por tanto, la afirmación 1 es falsa. Y me refiero a la afirmación que aparece en este primer apartado. De arriba, de acuerdo, esto es un típico problema de lectura comprensiva sutil. Aquí arriba estamos afirmando que estas dos cosas son iguales, aquí afirmamos que es falsa con este contraejemplo, pero en realidad la afirmación no es falsa, ¿vale? Porque eso no es un contraejemplo. Ahora, para 2, consideramos z los enteros, x es un cuadrado perfecto, predicado p, y q, x es impar. Y ahora ocurre que v de f es 0, porque en efecto no hay ningún número que sea un cuadrado perfecto y además negativo. Entonces no puedo tener ambas a la vez. Lo que sí puedo tener es ambas por separado. Entonces v de g es 1, ¿por qué? Porque si tomo x igual a 4, pues existe un número que es cuadrado perfecto. Y por otra parte, si tomo x igual a menos 2, existe un número negativo. Y las dos son ciertas. Lo único que la x está limitada al alcance de cada predicado, no como en la primera fórmula que la x cogía la conjunción entera. Entonces los valores veritativos de f y g no son los mismos bajo cualquier interpretación.
Vale, vamos a ir a la clasificación de fórmulas en términos de modelos. Esto es bastante paralelo a lo de lógica de proposiciones. Y antes de pasar a lo siguiente, quería decir que a partir de ahora, como hemos hecho en proposiciones, vamos a eliminar la tilde de los valores de verdad de los predicados, ¿de acuerdo? Cuando demos un predicado, a continuación va a haber unas comillas y una frase. Cuando demos un valor de verdad, pues va a haber un 0 o un 1, ¿de acuerdo? Esto va a simplificar la notación. Ahora vamos a la definición 1924, que bueno, estamos inaugurando una sección donde vamos a clasificar las fórmulas como hacíamos en lógica de proposiciones. Entonces, decimos que una interpretación es modelo si satisface dicha fórmula, es decir, si el valor veritativo es 1. Cuando eso no ocurra, diremos que es no modelo, ¿de acuerdo? Como hacíamos lógica de proposiciones. Si hay modelos, decimos que es satisfactible. Si no hay modelos, decimos que no es satisfactible o que es insatisfactible. Una fórmula para la que cualquier interpretación es modelo es tautología. Una fórmula para la que todas las interpretaciones son modelos se llama tautología. Una fórmula que no tiene modelos se llama contradicción. Y una fórmula que tiene modelos y no modelos se llama fórmula contingente. Vamos a determinar cuál de las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingentes. Estamos en el ejercicio 1928. Vamos a hacer los 4 primeros, ¿de acuerdo? Para no alargar. El resto lo dejamos para vosotros para que practiquéis. Para todo x, p de x o no p de x. Bueno, una disyunción es cierta si uno de sus términos es cierto. Como estamos en lógica bivalorada, un predicado es cierto o es falso y por tanto esta fórmula es cierta. Esta fórmula en realidad es una tautología, ¿vale? Para cualquier x, p de x o no p de x va a ser cierta. Existe p de x y no p de x. Bueno, esta fórmula es una contradicción porque sabemos ya por la lógica de proposiciones que p de x y no p de x es equivalente a no t para cualquier x. F es para todo x p de x o para todo x no p de x. Vamos a ver que esta fórmula es contingencia. Por un lado, si tenemos que para todo x p de x es cierto en algún dominio, bajo alguna interpretación, entonces para todo x no p de x tiene que ser falso, ¿vale? Y la situación contraria también es cierto. Si para todo x no p de x es cierto, entonces para todo x p de x va a ser falsa. Esto que pone aquí debería ser falso, ¿no es cierto? En ambos casos se tendría que esta fórmula es cierta, ¿vale? Pero solamente estoy en el caso en que haya un dominio y una interpretación que haga cierta para todo x p de x, ¿vale? En ese caso, la fórmula f puede tomar el valor de verdad 1. Ahora vamos a ver que en otros casos, con otros dominios y con otras interpretaciones, pero esta ya más concreto, puede que la fórmula sea falsa. Vamos a coger un dominio que diga D1, D2 y que el predicado P en D1 sea cierto, pero en D2 sea falsa. Entonces, para todo P de X es falso y para todo X no P de X también es falso. Por tanto, la fórmula F es falsa y en conclusión, esta fórmula es contingencia. ¿Existe X P de X o existe X no P de X? Vamos a llamar a F esta fórmula. Entonces, para cualquier X del dominio, o bien P de X es cierta o bien no P de X es cierta. Es decir, que o bien el valor de verdad existe P de X es 1, o bien el valor de verdad de existe X no P de X es 1. Y por tanto, F es cierta al serlo al menos uno de sus términos. Y por tanto concluimos que F es tautología. Vamos a pasar a la última parte de semántica, de esta primera parte de semántica, y vamos a generalizar las fórmulas equivalentes. La misma definición, dos fórmulas se dicen equivalentes si tienen los mismos modelos. ¿De acuerdo? Ahora estamos hablando de interpretaciones en lugar de valoraciones, pero el concepto es el mismo. Entonces vamos a ver unas cuantas equivalencias importantes en lógica de predicados. Por supuesto, todas las equivalencias de lógica de proposiciones siguen ahí, son válidas en lógica de predicados. Y ahora vamos a ver unas cuantas más, pero que son solamente propias de lógica de predicados y que, como os imagináis, contienen los cuantificadores. Renombrar variables, se puede renombrar variables tranquilamente. Para todo x p de x es equivalente para todo y p de y, lo mismo con el existe. Negación de cuantificadores, muy importante. La negación de para todo x p de x es equivalente a existe x no p de x.
Y la negación de existe X, P de X es para todo X, no P de X. ¿De acuerdo? Cuantificador universal con la conjunción para todo X, P de X y para todo X, Q de X. Aquí se puede agrupar todo bajo un mismo paréntesis, que es el término de la derecha. ¿De acuerdo? Pero eso no va a ser cierto siempre y para todos los operadores. Esto vuelve a ser cierto cuando pasamos a la disyunción, es decir, existe P de X o existe Q de X. Aquí puedo ponerlo todo con un mismo paréntesis. Sin embargo, no puedo hacer eso cuando tengo un cuantificador universal. Y esto es un error relativamente común, especialmente en los exámenes. ¿De acuerdo? Para todo X, P de X o para todo X, Q de X no es equivalente para todo X, paréntesis, P de X o Q de X. Y hasta aquí ha sido la primera parte de semántica. ¡Seguimos aprendiendo, amigos!